Hablemos de la sepsis. Es sin duda uno de los mayores desafíos de la medicina moderna. Una reacción en cadena, pero una reacción brutal que desata nuestro propio cuerpo. Durante años, la comunidad científica pensó que tenía la solución casi perfecta, una proteína llamada albúmina. Pero claro, la ciencia rara vez es una línea recta. Está llena de giros, de sorpresas. Así que la pregunta es, ¿por qué una idea que parecía tan brillante no se convirtió en la cura definitiva que todos esperaban? Pues venga, vamos a desgranarlo. Vale, para entender bien toda esta historia, lo que vamos a hacer es seguir el mismo camino que siguieron los científicos. Primero vamos a ponerle cifras al enemigo, a ver su verdadera escala. Después nos meteremos de lleno en el campo de batalla, veremos qué le hace la sepsis a nuestro cuerpo por dentro. A partir de ahí, descubriremos por qué la albúmina parecía la heroína perfecta para esta película, qué pasó cuando se enfrentó a la prueba de fuego y, lo más interesante, cómo a veces las respuestas más importantes se esconden en la letra pequeña, en los detalles. Muy bien, pues vamos al lío. Empecemos por el principio. Y es que para enfrentarse a un problema de esta magnitud, primero hay que entender su tamaño real. Y creedme, en el caso de la sepsis, las cifras son de las que quitan el aliento. A ver, pensemos en este número un segundo. 48,9 millones de personas. Y ojo, en un solo año. Esto, para que nos hagamos una idea, significa que la sepsis estuvo detrás de casi 1 de cada 5 muertes en todo el mundo. O sea que no estamos hablando de una complicación sin más, estamos hablando de uno de los mayores asesinos del planeta, así de claro. Y aquí está la madre del cordero, la clave de todo esto. La sepsis no es la infección en sí, es la respuesta desproporcionada, caótica, de nuestro propio cuerpo a esa infección. Es como si el sistema inmunitario, que debería ser un ejército de élite, súper preciso, de repente se volviera loco y se convirtiera en una turba con antorchas que arrasa con todo, no solo con el enemigo, sino con nuestros propios órganos. Un auténtico fuego amigo a escala masiva. Vale, entonces, ¿dónde ocurre todo este desastre? Pues el campo de batalla principal son, por así decirlo, las autopistas de nuestro cuerpo. Los vasos sanguíneos, y más en concreto, esa capa finísima, súper delicada, que los recubre por dentro, que se llama endotelio. Mirad, a la izquierda vemos cómo debería ser. Un vaso sanguíneo sano, perfecto, con esa capa protectora, el glicocáliz, que lo mantiene todo en orden, pero a la derecha está el caos de la sepsis. Fijaos cómo esa capa protectora está destrozada. Las células de la inflamación se pegan a las paredes como lapas, se empiezan a formar pequeños coágulos y lo peor de todo, las paredes del vaso se vuelven porosas. Vamos, que empiezan a tener fugas por todas partes. Y claro, esas fugas son el principio de una cascada de desastres. El líquido se escapa e inunda los tejidos provocando una hinchazón tremenda, se forman coágulos que lo atascan todo, la inflamación se dispara sin control. Al final, ¿qué pasa? Pues que se produce una crisis total de suministro. A los órganos vitales deja de llegarles oxígeno, no les llegan nutrientes y lógicamente empiezan a fallar. Es así de simple y de brutal a la vez. A ver, si el problema principal es que tenemos un sistema de tuberías, por así decirlo, que tiene fugas y que además está en llamas, la solución lógica parece clara, ¿no? Necesitamos algo que, por un lado, selle las fugas y, por otro, apague el fuego. Y aquí, justo aquí, es donde los científicos se fijaron en una candidata que parecía perfecta, la albúmina. La albúmina es la proteína más común que tenemos en la sangre, la que más abunda. Su trabajo más conocido es el que los médicos llaman su función oncótica. Dicho de forma sencilla, actúa como una especie de esponja, manteniendo el líquido dentro de los vasos sanguíneos, que es donde tiene que estar. Pero la albúmina tiene como una doble vida, y son esas otras funciones, las no oncóticas, las que la convirtieron en la gran esperanza contra la sepsis. Es que pensemos en este doble poder que tiene. Por un lado, la función oncótica es básicamente poner un tapón en esas fugas, ayudar a que el líquido no se escape. Pero por otro lado, sus otras funciones son como tener un equipo de bomberos y de mantenimiento todo en uno. Combate la inflamación, neutraliza toxinas, y esto es clave. Parece que puede proteger y reparar directamente las paredes dañadas de los vasos. Vamos, que sobre el papel era el tratamiento perfecto, impecable. La teoría, como acabamos de ver, era impecable. Una maravilla. Pero en medicina, las teorías, por muy bonitas que sean, tienen que pasar la prueba del algodón, el mundo real, los ensayos clínicos con miles y miles de pacientes. Así que la pregunta del millón es, ¿qué pasó cuando la albúmina se enfrentó a su prueba de fuego? Pues aquí tenemos los resultados de 3 de los ensayos clínicos más grandes que se hicieron, el SAFE,
el albios y el ERS. Y si nos fijamos en los números, bueno, aunque hay alguna pequeña diferencia aquí y allá, la conclusión final fue un jarro de agua fría para todos. La albúmina no demostró ser capaz de salvar más vidas de una forma clara, estadísticamente significativa. La famosa bala de plata, la solución que todos esperaban, pues no apareció. El beneficio en supervivencia que se esperaba, sencillamente no se pudo demostrar. Y aquí es donde nace el gran enigma. ¿Cómo es posible? Toda esa ciencia, toda esa lógica biológica que parecía tan sólida, ¿por qué no se traducía en salvar más vidas en el mundo real? La comunidad científica se encontró de repente con un misterio de los buenos. Pero claro, la ciencia casi nunca es un sí o un no rotundo. La mayoría de las veces la verdad está en los matices, en los detalles. Así que los investigadores hicieron lo que siempre hacen. Se arremangaron y empezaron a bucear en los datos, a buscar pistas, patrones, algo que los grandes promedios pudieran estar escondiendo. Y aquí es donde la historia da un giro muy interesante. Los científicos empezaron a juntar los datos de muchos estudios distintos, en lo que se conoce como un metaanálisis. Y en 2023, bingo. Encontraron una vista clara. No toda la albúmina se comporta igual. La que viene más concentrada, la del 20%, parecía dar un beneficio mucho más claro, especialmente en el grupo de pacientes más enfermos de todos, los que estaban en shock séptico. Y se dieron cuenta de otra cosa. Quizás se estaban obsesionando con el resultado final, con la mortalidad, y se estaban perdiendo otras cosas por el camino. Porque al mirar con más lupa, vieron que la albúmina sí que parecía estar haciendo su trabajo. Mejoraba la circulación en los tejidos más pequeños, permitía reanimar a los pacientes usando menos líquidos y además ayudaba a quitar antes los fármacos que se usan para subir la tensión. O sea que algo bueno sí que estaba haciendo. Y todo esto nos trae hasta hoy, porque lejos de tirar la toalla, la comunidad científica ha hecho todo lo contrario. Ha redoblado la apuesta. Ahora mismo se están diseñando nuevos estudios, mucho más afinados, para responder a las nuevas preguntas que surgieron de aquellos primeros ensayos. La búsqueda, desde luego, no se ha detenido. De hecho, se ha vuelto más intensa. Ya se han completado ensayos súper importantes como el ARRIS en Alemania o el Albios-BAL en Italia, y hay otros en marcha, como el SWIP2 en Reino Unido. Pero, ¿veis la diferencia? El objetivo ahora es mucho más preciso. La pregunta ya no es un simple ¿funciona? La pregunta ahora es ¿en quién funciona? ¿Con qué dosis exacta? ¿Y en qué momento preciso? Y esto nos deja con la gran pregunta final, la reflexión de todo este viaje. Quizás el error, desde el principio, fue buscar esa bala de plata, esa solución única que sirviera para todo el mundo. A lo mejor el futuro del tratamiento de la sepsis no pasa por un único tratamiento universal, sino por algo mucho más complejo y elegante. Tratamientos personalizados. La dosis correcta, para el paciente correcto, en el momento correcto. Si algo nos ha enseñado toda esta historia de la albúmina, es que la respuesta no era más simple, sino más inteligente. Y ese capítulo, el de la medicina de precisión para la sepsis, apenas acaba de empezar a escribirse.